Bueno, en el video pasado pudimos observar un poco acerca de los dominios de la naturaleza y también hablamos un poco del dominio Eucarya, donde se encuentran los 4 reinos de la naturaleza, que son el reino Fungi, el reino Protista, el reino Animalia y el reino Plantae. Y hoy vamos a aprender un poco acerca del reino Fungi y el reino Protista. Eso lo pueden encontrar en la página 98 y 99 de su libro de Ciencias Naturales. Entonces tenemos acá que el reino protista dice que los protistas son eucariotas unicelulares, aunque algunos forman colonias multicelulares sin células especializadas ni tejidos. Cuando hablamos de que son seres eucariotas, quiere decir que su célula o la célula que lo conforma es eucariota. Viven en agua salada o dulce y en hábitats terrestres en los que haya suficiente humedad, como la hojarasca, los fluidos corporales, los tejidos o las células de otros organismos. Debido a su gran variedad, son pocas las características comunes a todos los protistas. De hecho, estudios recientes han demostrado que muchos se parecen más a las plantas que a los animales de lo que se parecen entre sí. De esta manera su clasificación cambia continuamente, aunque en general se dividen en 2 grandes grupos, las algas y los protozoos. Veamos un poco. Las algas, dice, al igual que las plantas, tienen pared celular y son autótrofas, aunque no poseen tejidos verdaderos. Usualmente viven en ambientes acuáticos como los ríos o los mares, pueden ser unicelulares como las diatomeas o multicelulares como las algas pardas, que llegan a medir varios metros. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, las algas, a pesar de que parecen que son plantas, no lo son. Estas pertenecen al reino protista. Los protozoos dice que son heterótrofos. Viven principalmente en ambientes acuáticos. Algunos son parásitos, como los que producen la malaria, mientras que otros hacen parte importante de los procesos como la digestión de los animales. La mayoría de los protozoos consigue su alimento gracias a unas estructuras llamadas cilios o flagelos o pseudópodos que les permiten desplazarse. Además pueden ser solitarios o organizarse en colonias de varios organismos para obtener recursos de una manera eficiente. Y aquí hay ejemplos, estos son muy similares tal vez a las bacterias, pero no son bacterias. Los cilios son proyecciones diminutas similares a pelos. ¿Miren? Los flagelos son filamentos largos que se mueven como un látigo. Los pseudópodos son prolongaciones de citoplasma celular. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de el reino fungi. Ya vimos que el reino protista se divide en 2, que son las algas y los protozoos, pero ahora vamos a conocer un poco del reino fungi. Y este lo conocemos todos porque es el reino de los hongos. Está conformado por organismos eucariotas. ¿Qué quiere decir? Células eucariotas. Dice, presentan quitina en sus paredes celulares. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una célula vegetal posiblemente. ¿Por qué? Porque tiene una pared celular, pero no son plantas. Pueden ser unicelulares o multicelulares sin formación de tejidos verdaderos. Su cuerpo está compuesto de pequeños filamentos llamadas hifas que se entrelazan para formar el micelio. Debido a que carecen de clorofila y cloroplastos, son organismos heterótrofos que para conseguir su alimento crecen constantemente hasta entrar en contacto con las nuevas fuentes nutritivas. Pueden alimentarse de materia en descomposición o ser parásitos de otros seres vivos. Algunos hongos establecen relaciones simbióticas con otros seres vivos. Esto quiere decir que se asocian con otros organismos como las plantas para aprovechar mejor los recursos del ambiente. En estos casos, los 2 organismos involucrados en la relación se benefician de esta, como ocurre en los líquenes de las micorrizas. Bueno, y aquí tenemos algunos tipos de hongos. Aquí vemos el hongo, los líquenes, las algas verdes. Los líquenes son asociaciones entre un hongo y una alga verde. Entonces aquí tenemos los hongos, las micorrizas y las raíces de las plantas. Y dice que las micorrizas son asociaciones entre un hongo
y las raíces de ciertas plantas. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablan de micorrizas, pensemos en la combinación de las micorrizas con los hongos que están en las raíces de las plantas. Y cuando hablamos de los líquenes, son los hongos, cuando hablemos de algas verdes, son hongos formados con líquenes los que producen las algas verdes. Las partes de un hongo son las siguientes. Aquí tenemos el sombrero, que es por lo que es más conocido el hongo, el anillo que lo conforma, el pie, la volva, el micelio y faz, que es parecido a la raíz, las esporas y las laminías que contienen las esporas. Si ustedes se ponen a abrir o ver un champiñón, se van a dar cuenta de que esas laminías se pueden como despegar del hongo, ¿sí? Y estas son las partes del reino fungi. Recordemos que el reino fungi también tiene, así como las bacterias, podríamos decir, algunos son alimenticios, o sea, se pueden consumir sin que nos causen ningún daño, pero otros pueden causar daños serios a nuestra salud. Tenemos, por ejemplo, los champiñones, esos los podemos consumir, pero por el otro lado tenemos uno que nos puede ocasionar enfermedades. Ya lo he mencionado tal vez en algunos otros ejemplos, pero el pie de atleta es un tipo de hongo que se da en los pies que provoca mal olor y pues ese no es un hongo bueno, ¿verdad? Entonces, estos son los dos reinos de la naturaleza que vamos a aprender por hoy. Nos faltan otros dos que son los que vamos a ver en la próxima clase. Pórtense muy bien y espero verlos en la clase en Zoom.